Sonidos. Hola, buenas tardes. Somos uno. ¿Cómo están? A ver, ¿dónde están los equipos en esta tarde? A ver, ¿a dónde está el equipo de color morado? Muy bien. ¿Dónde está el equipo de color azul? ¿Y dónde está el equipo de color verde? ¿Y dónde está el equipo de color rojo? ¿Y dónde está el mejor equipo? El equipo de Jesús. Ok, bueno, saluda a la persona que está a su lado, dígale hola, ¿cómo estás? Bueno, tenemos varias cosas en esta semana y algo importante que estamos desarrollando es el proyecto Ama a tu vecino. Y dentro de este proyecto tenemos un material que le hemos entregado que es el mapa de oración. En el mapa de oración es como el rutero donde tú vas a estar orando todos los días, en los tres, vamos a estar orando en la mañana, al mediodía, en la noche, por esa persona de tu círculo de influencia que tú has colocado para orar. Dentro de este mapa de oración están las 7 confesiones de la sangre de Jesús, donde vas a tener como una guía de oración. Así que este mapa es súper importante que tú lo puedas tener todos los días, es muy fácil de llevar, así que te invito para que si no lo tienes, nos lo puedas pedir para que puedas empezar, si todavía no estás orando, puedas hacerlo. ¿Dónde están los hombres? ¿No hay hombres? No me convencieron. ¿Dónde están los hombres? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Ahora, ¿dónde están los hombres? Ok, los hombres vamos a estar orando jueves, viernes y sábado. Vamos a estar orando a las 9:30. Vamos a tener un tiempo de oración por lo que va a ser nuestra convención de hombres sacerdotes. Así que le invitamos para que hoy en la noche podamos conectarnos a través de Zoom. Vamos a tener un tiempo muy especial. Ayer empezamos estudiando el primer capítulo del libro de Nehemías y queremos hacerle la invitación para que hoy todos los hombres, ¿dónde están los hombres? Podamos estar ahí conectados. Lo otro, ¿cuántos están haciendo? ¿Cuántos entraron al amigo dulce de oración? ¿Quiénes están? Es súper importante que todos podamos endulzar cada semana. Cada semana vamos a estar colocando ahí los sobrecitos. Bueno, ahí están los sobrecitos para que usted pueda colocar ahí el dulce de esa persona, pero que al final cuando usted se vaya pueda tomar el dulce, porque si no me los como yo. Si no se lo llevan, yo sí me los llevo, no mentiras. Pero que todos ustedes, los que están participando en el amigo dulce de oración, podamos al final recoger todos los dulces. Nada se guarda allí. Nada se guarda. Por eso si usted se va y como yo soy el último casi siempre que me voy, si lo deja, ya es para mí. No mentiras. Pero sí es importante que al final podamos recoger nuestros dulces que están allí en la cartelera, en los sobres. Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Bueno, y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Voy a llamarlos. Recibamos con un fuerte aplauso a mi amada esposa, Rosy y Alexis. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Tiempo sin verlos. No nos veíamos hace ¿qué? ¿10 minutos? Mentira. Bueno, Alex, no, un placer, un privilegio estar el día de hoy acá. Creo que tenemos un mensaje muy importante que sé que les va a servir muchísimo. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba la prédica de la semana pasada? Creo que llamaba Hola. Hola, ¿cómo estás? La prédica de hoy se llama Hola, ¿cómo estás? No, mentira, no, tampoco. Bueno, Alex, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a seguir con el siguiente paso que sigue luego de esa parte de amigos. Y hoy la predicación o el mensaje se llama de amigos a algo más. ¿Cómo se llama? De amigos a algo más.
Y me gustaría que pudiéramos iniciar ese tiempo con una oración, así que me gustaría que cierres tus ojos un momento y vamos a colocar ese tiempo delante de Dios. Señor, queremos darte gracias en esta tarde por este tiempo, gracias porque tú permites que hoy estemos en este lugar escuchando tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú vengas y que puedas tomar el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, que puedas hablar hoy a través de este tema tan importante como es los sentimientos. Señor, que hoy cada joven pueda entender tu palabra y su mente pueda ser renovada de acuerdo a lo que dice tu palabra. Mira que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, el tema se llama, como ya les mencionamos, de amigos a algo más. Y vamos a ir a la palabra del libro de Romanos, capítulo número 12, versículo número 1. Y esta palabra dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y la palabra nos habla en este pasaje de Romanos acerca de lo que es un llamado a la consagración personal. Básicamente el apóstol estaba diciendo que nosotros y cada uno de los que están aquí han sido reservados exclusivamente para Dios. Es decir, que Dios a nosotros nos reservó para que nosotros podamos darle gloria, darle todo lo que Él se merece, pero también para que nosotros podamos hacer sus planes, para que nosotros podamos hacer sus propósitos. Y algo que Dios demanda en este tiempo es que nosotros podamos de alguna forma el poder reservar nuestras vidas para Dios. Tú y yo tenemos que reservar nuestras vidas, nuestros sentimientos, tus palabras, tus acciones. Todo tiene que ser reservado para Dios. Y dice en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta palabra, el apóstol nos estaba hablando acerca de un mandato. Y ese mandato nos dice que nosotros tenemos que tener una transformación personal. Sin lugar a dudas, cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, algo que Dios necesita es que haya una renovación en nuestra mente. Y el llamado que está haciendo el apóstol Pablo es que haya una transformación en nuestras vidas. Y esta transformación dice que solo viene cuando tú tienes una renovación en tu entendimiento. Y sé que el renovar nuestra mente no es una tarea fácil. No es fácil renovar nuestra mente en medio de una sociedad que realmente tiene una filosofía contraria a lo que es lo que habla la palabra, las condiciones morales que habla acerca de la palabra, sino que vemos que es una filosofía contraria a lo que Dios demanda. Y eso no es una tarea fácil, pero algo que nos está haciendo o nos está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que tener una renovación en nuestra mente. Y nos habla de algo muy específico y tiene que ver con todo lo que todo lo que es el mundo. El mundo tiene una agenda y en esa agenda no están los planes de Dios. No está lo que es el plan de Dios. Más bien ha sido influenciada nuestra mente por años con una filosofía contraria, unas costumbres diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Y el libro de Primera de Juan 5:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y algo que el Señor demanda de nosotros es que tenemos que dejar de amar el mundo. Y dígale a la persona que está a su lado, ¿será que tú todavía amas algo del mundo? Y bueno, cuando uno habla de los sentimientos, pues también tiene que nuestra mente ser renovada, porque hay muchos conceptos del mundo que uno como que quiere traer a la iglesia. Y lo que el apóstol está diciendo es, ustedes tienen que renovar su entendimiento, tienen que renovar su mente. Es algo que el Señor quiere en ese tiempo que nosotros hagamos. Y como les decía al inicio, renovar nuestra mente muchas veces no es fácil. Es una tarea que realmente debe hacerse, porque ahí es donde tú vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Todo lo de Dios es perfecto. Y bueno, aquí tengo unos amigos que realmente ellos vivieron un proceso en su área sentimental, y específicamente nosotros hoy vamos a hablar acerca de la segunda etapa, que es amigos con propósito. Y sé que para ellos no fue un poco fácil, porque ellos venían con una relación del mundo, una relación donde se habían conocido no de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a sus criterios, a su costumbre, a lo que ellos les llamó la atención. Y cuando llegan a la iglesia, pues hay como que una renovación de su mente, de cómo realmente hacer las cosas de acuerdo no a nuestros sentimientos, sino de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Y me gustaría que hoy Alexis y Rosy nos pudieran hablar un poco de cómo fue ese proceso cuando ustedes llegaron a la iglesia, cuántos años llevaban ya de novios, cómo fue ese proceso, esa transición de eso que habían construido en el mundo, por decirlo de alguna manera, y luego cómo llegan a la iglesia y finalmente tienen un final muy bonito que fue su matrimonio. Bueno, sí, Alex. Mira, la verdad, pues nosotros llevamos un noviazgo de casi 8 años, donde digamos que lo que primaba o lo que gobernaba esa relación en su momento era las circunstancias, ¿ya? Entonces, digamos, nos movíamos por lo que nosotros queríamos, por nuestros deseos, como lo podemos ver reflejado hoy en día. Entonces, si estábamos, un ejemplo, bien, pues bueno, estábamos contentos, todo de maravilla. Si, digamos, había una molestia, un enojo, pues bueno, iba a gobernar el orgullo, el rencor, la ira, y así mismo pues se volvía, como la famosa frase, una relación tóxica, ¿ya? Entonces, nosotros simplemente pues no teníamos una visión, ¿ya? No teníamos una visión para dónde vamos, cuál es el propósito realmente de un noviazgo, ¿ya? Entonces, realmente no tuvimos como ese proceso de realmente conocernos, ¿ya? Para poder trabajar en nuestras áreas primero, que eso es lo que demanda Dios, primeramente. Pero pues todo tiene un inicio, ¿no? Entonces, mi amor, ¿cuál fue el inicio? Bueno, cuando yo pasé un proceso en mi familia que me hizo llegar otra vez a los pies de Dios, y eso me hizo pues totalmente tomar una decisión. Y esa decisión era: o mi vida sigue igual, tomando decisiones, viviendo en depresión, en angustia, en ansiedad, o realmente voy a donde Dios, porque sé que Él es el único que tiene la respuesta a todo lo que estoy viviendo. Entonces, en ese momento, decidí decirle a Alexis: le doy un pare a todo esto, porque yo quiero que Dios me hable y que Dios me diga qué quiere con mi vida y con la vida de mi familia. En ese momento pues llegué a la iglesia. Eso fue, bueno, un tiempo en el que estuve orando porque mi abuela se había enfermado, y con la líder de mi hermana en ese momento empezamos a orar, a tener tiempos pues más intencionales con Dios. Y en ese momento fue que tomé esa decisión de decir: hoy le entrego todo a Dios. Pero ese todo en mi momento fue como que, ay, sí, le entrego todo, pero realmente no entendemos qué es todo. Y un todo realmente es morir
y como decía Alex, vivir un sacrificio de lo que en nuestra mente se vivía como un amor y entender de que Dios tenía algo mucho mejor para mí. Y ahí es importante entender algo, que bueno, yo creo que fue como un choque porque cuando uno llega y como que le cuesta vivirlos como esas etapas, ¿no? Sino que uno quiere como que, bueno, pues llego a la iglesia, hagan las cosas como yo las quiero, ¿no? Yo ya lo sé todo, yo sé todo, yo ya lo sé todo, yo ya conozco realmente, pues uno llega a pensar que conoce a la otra persona, pero cuando está en ese proceso, específicamente en el proceso de amigos con propósito, se da cuenta de que hay cosas que todavía faltan por conocer de esa persona. Y yo me imagino que ustedes, pues al inicio fue como un choque, como que bueno, aquí definitivamente tiene que Dios gobernar, como dice la palabra, en un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando hablamos de un sacrificio vivo que menciona el apóstol Pablo, habla acerca de cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, porque venimos de como atestados un poco de lo que es una relación de afuera que hacen lo que quieren, ¿no? O sea, yo me conozco con esa persona, y ya ahorita le sacan canciones y todo eso, felices los 3, los 4, los 5, bueno, cantidad de cosas, y dicen que es amor, ¿no? Pero realmente vivir un sacrificio vivo representa de que yo tengo que cambiar mi manera de vivir. Y también el apóstol habla de que vivimos un sacrificio santo y básicamente radica en poner un nuevo sistema de valores. Y ese nuevo sistema de valores tiene que ver con que nosotros hagamos las cosas basados en la palabra de Dios. Porque como el apóstol decía, estamos reservados para Dios, estamos reservados para Él. Y que podamos ser ese sacrificio agradable a Dios que llega cuando realmente establecemos las dos cosas anteriores. Y es cuando viene una renovación a nuestra mente. Y esa renovación de nuestra mente implica también un arrepentimiento de las cosas que hemos hecho contrarias. Y aquí vemos como un versus. Digamos que eso fue algo que llegó en mí. En ese momento en el que yo empiezo a empezar como un proceso con mi líder, empiezo a trabajar el libro de I Love y allí nos muestran cómo realmente debemos empezar una amistad con propósito, y allí llega un punto en el que dice, bueno, es anhelar la persona que Dios tiene para mí. Y yo decía, bueno, si yo en este momento estoy queriendo cambiar mi vida, pues la persona que Dios tiene para mí no es Él. Y para mí fue doloroso el decirle, bueno, Dios, dame un hombre con estas características, y fueron unas características muy específicas, pero lo más importante era que fuera un hombre que amara completamente a Dios por encima de todo. Y fue difícil porque pues Alexis en ese momento no era ese tipo de hombre. Entonces, cuando nosotros vivimos un sacrificio vivo, es de que realmente entender que yo estoy dejando a un lado todo pensamiento, como lo decía Alex ahora en la renovación de mi mente, por aceptar la voluntad de Dios. Y él lo dijo, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Dios nunca se equivoca. Y es entender eso, yo voy a vivir en fe en que Dios va a traer lo mejor para mí, independientemente en el proceso en el que yo esté. Y digamos, cuando decía la renovación de la mente implica arrepentimiento, es decir, bueno, Señor, hoy pongo delante de ti los errores que cometí, porque no puedo ir delante de Dios siguiendo una vida, no, yo hice esto, pero Jesús murió en la cruz por mí y ya obtuve el perdón. No, es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que me lleva realmente a cambiar mi vida totalmente, a anhelar el poder ser luz también a las demás personas, a mi familia. Y pueden llegar presiones de nuestra familia, nosotros tuvimos presiones de familia, de amigos, de una cosa, de la otra, pero nunca permitimos que esas presiones realmente entraran en nuestra vida. Sí, mi amor, mira, por lo menos, ¿qué pasaba también? Nosotros cuando llegamos, bueno, tomábamos ciertas decisiones, por decirlo así, pero realmente no había un renovar en la mente, ¿ya? Entonces
digamos, bueno, ya no vamos a salir más, ya no nos vamos a dar besos, abrazos, ahorita vamos a ver como una comparativa de lo que es la filosofía del mundo y cómo es llevar un verdadero proceso de acuerdo a los mandatos de Dios. Pero nosotros hacíamos eso, pero realmente no había un renovar. Entonces, nosotros que creemos que porque estamos acá en la iglesia o algo así, queremos venir a traer costumbres o acciones de afuera para poder implementarlos acá, pero ¿con qué? De pronto, con legalizar de que no, es que somos cristianos, no es que estamos bajo una cobertura, pero realmente no es así, ¿ya? Entonces, vamos a ver un paralelo de cómo es una amistad en el mundo y una amistad en Cristo. Obviamente aquí partimos cuando ya hay un interés, ¿ya? La semana pasada se hablaba de lo que era una amistad, de llevar una amistad, pero aquí este proceso parte cuando hay un interés, ¿ya? Entonces, en una amistad en el mundo podemos ver que primero, pues hay una intención por un gusto físico, ¿ya? Entonces, se empiezan a dar diferentes salidas, eso lo vivíamos Rosy y yo, con el fin de poder interactuar, de poder compartir diferentes espacios y acto seguido, pues venían con el pasar del tiempo, venían besos, abrazos, ¿ya? Incluso en otro tipo de relaciones que podemos ver también reflejado hoy en día, llegan hasta tener relaciones sexuales, conociendo a la persona el mismo día, conociendo a la persona un mes, 2 meses, entonces uno dice donde No, y tremendo. aún así, el mismo día la conoció. Claro, total. Entonces, el libertinaje se convierte realmente en una relación pasajera. Dailín decía cuando estábamos dialogando sobre esto de que a veces muere ahí. Ahí la relación, tiene una relación y ya. No nos volvemos a hablar, ya cada uno por su lado. Y ahí hay una herida también. Hay una ligadura que es muy difícil desprenderse. Entonces, en otras ocasiones, cuando la famosa relación continúa, se empiezan a dar acciones donde prima el yo, donde se involucra lo emocional, donde se involucra también el egoísmo, el ser autocomplaciente, los celos. Entonces nos empezamos a tomar como atributos o posiciones de compromiso donde realmente no las hay. Y vamos a ver entonces cuáles son esos parámetros en comparativa a la filosofía del mundo. Bueno, digamos que cuando nosotros llegamos, entonces, el proceso que yo les decía que empecé con mi líder, pues el proceso continuó, siguió trabajando cada área de mi vida y en el momento en el que ya nos vimos para empezar una amistad bajo realmente como Dios anhela y no como nosotros habíamos tenido ya en nuestra mente, vienen este tipo de pasos. Entonces, tuvimos que presentar en oración a Dios, presentar nuestro corazón, presentar el corazón también de la otra persona y decirle a Dios, bueno, todavía, o bueno, en ese momento pues yo le dije como Señor, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres algo conmigo y con Alexis o realmente esto ya tiene que morir pues para siempre? Y en ese momento es donde nosotros nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios. El segundo se establecen principios que nos ayudan a guardar la santidad y la pureza. Esos principios, en la relación, en la amistad con propósito hay unos principios, pero estos principios eran personales, principios que realmente a mí me guardaban de no cometer errores, de no pecar. Un principio incluso que yo siempre le digo a mis amigas es como que yo dejé de ver películas de amor. Todo lo que para mí surgiera el enamoramiento se acabó porque mi corazón, yo lo saboteaba con eso. Entonces empezaba a querer y a empezar a ver, no, yo anhelo esto, yo anhelo otro, pero por otro lado yo anhelo que Dios me dé esto y que Dios me dio lo otro y no podemos vivir en eso. Si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, es completamente que nuestros ojos también se santifiquen para que tengamos un corazón guardado. El otro es que se prevalece agradar a Dios haciendo las cosas conforme a su palabra, que no sea conforme al deseo de nuestro corazón. En mi corazón todavía había un anhelo de poder que Dios restaurara las cosas, pero decidí realmente morir a ese sentimiento para que Dios pudiera
obrar en la vida de Alexis y en la mía. Y el enfoque está en conquistar los sueños de Dios. Y es entender de que Dios siempre tiene un sueño para nosotros. Y ese sueño es para cada uno de nosotros, pero tenemos que siempre conquistarlo. Y la conquista siempre es un sacrificio como lo que ya vimos, un sacrificio de yo ir a buscar, de decirle, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, muéstrame tu voluntad conforme a esto que yo estoy sintiendo y con lo que yo estoy pasando. Y mira que esa semana me llegó una notificación de un amigo por Facebook. Realmente yo no le doy como muchas, no sigo como mucha, eso de las notificaciones, más bien estoy como cerrándola siempre porque me llegan como un poco de notificaciones, pero dentro de esas notificaciones me llegó la de un amigo que en ese momento nosotros trabajamos en una entidad financiera hace muchos años. Los dos, los únicos cristianos allí. Cuando habían algunas reuniones o algo, nosotros siempre interveníamos como llevando la palabra, como hablándoles acerca de Jesús. Éramos los dos únicos cristianos. Y entonces, cuando me llega esa notificación, dice boda simbólica. Y pues yo como que seguí, pero luego me causó me quedó como sonando, ¿no? Como que, ¿qué es esto? ¿Boda simbólica? Entonces, ¿ha usted escuchado acerca de eso? Boda simbólica. Y entonces yo dije, voy a entrar porque ya me causó como curiosidad, la verdad. Y cuando entro, como haga de cuenta una boda simbólica, una boda normal, pero cuando yo dije, ¿qué es esto? Y voy pues a averiguar qué es una boda simbólica. Y mire lo que dice que es una boda simbólica. Dice, es una ceremonia que celebra la unión de una pareja y su compromiso mutuo, pero no tiene validez legal ni religiosa. Permite a las parejas personalizar el evento con rituales y símbolos que reflejan sus valores, creencias y personalidad, creando un vínculo emocional significativo sin las formalidades de un matrimonio civil o religioso. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, la persona que en ese momento estaba hablando de Jesús, entonces, dentro de las características de ese tipo de matrimonio, o sea, ¿cómo es tan terrible hoy la forma y la mente y la filosofía del mundo que ahora te casas del amigo? Ahí dentro de las características de esta boda era que simplemente cualquier persona te puede casar y pues no tiene validez ni legal ni tiene validez religiosa, sino que simplemente te casan y ya, y hacen todo, ¿no? Invierten en todo en la boda. Y yo decía, ¿qué es eso tan? O sea, eso es muy loco realmente. Entonces, hay veces como que quiere permear ese tipo de cosas en nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto, mi amor? Sí, creo que el área sentimental es como de las áreas más importantes para esta generación. Y realmente no está mal que sea importante, porque de hecho es algo que Dios estableció. Leamos lo que dice Génesis 2:18. Dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Claramente Dios ha establecido en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo, de manera que el deseo de Dios es que nosotros tengamos una pareja, una persona con la cual pasemos pues nuestra vida, como cuando uno se casa hasta que la muerte los separe. Pero el tema está en que muchas veces las personas quieren hacer esto a su manera y buscan la forma de no estar solos a como dé lugar, no importa cómo, no importa el tiempo, sencillamente importa que no estemos solos. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer cuáles son esos parámetros que Dios estableció para que la persona con la cual vamos a compartir el resto de nuestras vidas sea la correcta. Hay un dicho que dice, mejor estar solo que mal acompañado, ¿cierto? Cuando uno se casa con una persona, si no es la persona correcta, si no es la persona que Dios tiene para nosotros, es muy difícil.
Es muy difícil porque ahí es cuando viene como el arrepentimiento y no es lo que Dios ha planeado. Fíjense lo que habla Proverbios 3:5. Dice, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Es comprensible que nadie quiere sufrir decepciones amorosas. Yo creo que de las peores cosas que podemos vivir son las decepciones amorosas. Yo lo viví. Y cuando yo llegué a Cristo, el primer pacto que yo hice con Dios fue, Señor, yo te entrego mis sentimientos, yo te entrego mi corazón, porque confío en ti y te prometo que nunca más pondré mis ojos en nadie hasta que tú no traigas a la persona que tú tienes para mí. Y entendí que Dios no desea que suframos, Dios desea que nosotros tengamos una vida de bendición, que tengamos una pareja de bendición. Y por eso es tan importante el proceso sentimental. Por eso en nuestra iglesia llevamos un proceso sentimental. Y chicos, algo que yo quiero que quede grabado en su corazón es valore la oportunidad y el privilegio que tiene de hacer las cosas bien, de hacer las cosas a la manera de Dios, porque eso le va a evitar a usted muchísimas cosas feas y negativas para su vida. Si usted no hace las cosas a la manera de Dios, sino que las hace a su manera, siempre va a terminar en fracaso. Y muchos jóvenes, por no esperar el tiempo de Dios, se adelantan a etapas para las cuales aún no están preparados. ¿Qué hace un proceso sentimental? Me prepara para cuando yo comience una relación sentimental, yo pueda tener el carácter correcto, yo pueda tener la actitud correcta. Algo que vemos en esta generación es que hay un afán por el área sentimental. O sea, es como que urge el tener un novio, el entrar en un proceso sentimental, pero realmente si tú y yo no estamos preparados para eso, pues no tiene sentido. No tiene sentido porque aunque a veces yo he visto casos donde muchas veces eso genera como estrés, frustración, realmente si Dios aún no ha traído a la persona es porque te está preparando. Y digamos, yo admiro mucho a mi esposo porque por mucho tiempo él anheló conquistar esta área. Y pues cuando nada que ver con él, yo recuerdo que yo lo veía y yo lo admiraba, porque yo decía, pues yo nunca lo vi como afanado por eso, ¿no? De hecho, hasta un día yo le pregunté, ¿y a ti te gusta alguien? Y en ese momento ya yo le llamaba la atención. Entonces, y yo, tú, le cambié de tema. En ese momentico yo le cambié de tema. Claro, no podía mentir. Y yo, inmediatamente yo como que hablemos de otra cosa mejor. Porque, claro, era 18 años esperando y las personas realmente muchas veces cuando llegan a esa edad de los 30, 40, 50, entonces empiezan a decir, ya me dejó el bus, me dejó el tren, ¿qué voy a hacer? Y se empiezan a zarar, empiezan como a afanar, como a querer torcer el brazo de Dios para que, como que venga Dios, yo le ayudo porque es que me estoy como quedando. Y más cuando uno empieza a ver que sus amigos empiezan a casar, pues con mayor razón, ¿no? Yo realmente cuando yo viví la etapa de conocer a mi esposa, fue la etapa en la que menos estaba pensando en esa área. Quizás Dios me estaba preparando en otras áreas para poder ser formado para cuando llegara realmente ese momento. Y yo recuerdo que cuando llegó como el sentimiento, yo oré 1 año por ella. El único que sabía era el pastor, el único que sabía. Y bueno, y Jesse que una vez me sacó la información, me sacó la información con otra información, pero fue un momento donde Dios, yo realmente quise hacer las cosas, aunque ya había pasado el tiempo, ya pasaron los años. Y en mis carteleras de los sueños, cada vez que yo colocaba esa área sentimental, para mí era una frustración, les comento. Porque yo decía, ay no, cada año coloco y no llega, cada año coloco y no llega. Iba pasando los años, desde los 20, 22 años, todos los años era colocando en mi cartera de los sueños. Ya han pasado ya 18 años
y ahí nada pasaba. Entonces, realmente yo en esa área como que no traté de afanarme, sino siempre confiar en que Dios tenía la persona correcta, de que Dios tenía reservada a la persona y bueno, Dios me dio la mejor. Y es bien importante nosotros aprender que en esa etapa de amigos con propósito, Dios nos está llevando a ser formados. Sí, y para eso es la soltería. La soltería es para trabajar en el carácter, es para enfocarse en el propósito de Dios. Algo que yo siempre admiraba de Alex es que yo siempre lo veía metiéndole la ficha con toda a lo que es el servicio a Dios, a lo que es el ministerio. O sea, yo siempre lo veía como muy enfocado en eso. Y es bíblico, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios trae la añadidura de lo que tú anhelas en el corazón. Una pregunta que podemos hacernos hoy es, ¿por qué los jóvenes no quieren llevar un proceso sentimental a la manera de Dios? ¿Por qué es tan difícil para los jóvenes llevar un proceso sentimental a la manera de Dios? Lo primero es porque no quieren trabajar en áreas y aspectos de su vida. No quieren trabajar en esas falencias que saben que tienen, pero sencillamente las ignoran. Y es un acto de desobediencia tratar de hacer la voluntad de Dios imponiendo nuestros deseos personales. Efesios 4, del 22 en adelante dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En esta palabra el apóstol Pablo nos habla de sacar de nuestras vidas nuestra pasada manera de vivir. Creo que aquí algunos están en la iglesia desde muy pequeños, pero creo que la mayoría hemos llegado a la iglesia ya habiendo conocido algo del mundo. Y cuando llegamos a la iglesia, como nos explicaban Alexis y Rosy, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente. Y claramente es algo que hacemos a través de la palabra, pero también muriendo a esos deseos carnales que están, pero que es posible que nosotros cambiemos para que una vez que nosotros tomemos la firme determinación de hacer las cosas a la manera de Dios y de sujetar nuestra vida a la voluntad de Dios, allí es cuando vamos a poder avanzar. Y no podemos pretender avanzar en nuestra área sentimental cuando no nos hemos dado a la tarea de conquistar otras áreas, porque es que casarse es todo un tema, es lindo, obviamente pues al inicio es como que la emoción, llega la boda, la luna de miel que es espectacular, pero ya cuando tú enfrentas una realidad es complejo si tú no tienes la madurez suficiente. Necesitamos trabajar en áreas de nuestro carácter, digamos. Algo en lo cual yo trabajé mucho es que yo era extremadamente autoritaria y como que las cosas se tenían que hacer a mi manera porque si no, pues habían problemas. Y fue algo difícil porque así me criaron, pero yo recuerdo que el Señor me trató mucho en ese aspecto y qué bendición que yo haya trabajado eso, porque imagínense llegar a un matrimonio donde el hombre es la cabeza y yo quiero imponerme. No, y es que cuando yo noté ese tipo de cositas en ella, pues tocó ir a orar realmente. O sea, yo no el proceso de nosotros fue muy diferente porque nosotros nunca fuimos amigos. Nosotros fuimos amigos en Amigos con Propósito. Nosotros fuimos llevados más por algo sobrenatural realmente. Nuestro encuentro fue algo sobrenatural y en el proceso de Amigos con Propósito fue que empezamos a saber quién éramos. En algunos momentos como que quisimos desistir porque yo decía, uy, no, esa muchacha como que… Y claro, pero no era ella, era yo. Era yo el que todavía tenía que trabajar áreas internas que no estaba preparado. Yo recuerdo que yo me bajé, yo había viajado a Medellín, yo llegué a Cali, yo le dije, pastor, en el mes de noviembre ya tengo la fecha, Dios me habló, tal. Y en esa fecha mi papá enferma y realmente
en ese proceso todo se vuelve un caos en mi vida y empiezan a salir áreas que yo todavía no había trabajado. Y qué importante poder, antes de eso, poder trabajar en tu vida. Si tú no trabajas en tu vida primero, no vas a poder llegar, porque es que cuando ya nos casamos, nosotros como que habíamos trabajado ya esa parte, ¿no? Y cuando nosotros ya estuvimos casados fue como que, wow, fue qué bendición el haber podido trabajar antes esas áreas, el poder realmente haberle dado al Señor como ese primer lugar. Y claro, cuando yo empecé a notar ese tipo de cosas en ella, porque el Señor me las mostraba, ¿no? Y yo iba a la oración y el Señor me mostraba, o sea, yo conocía a Elin fue por medio de la palabra. En serio, todo fue a través de la palabra. Nuestra palabra rema es Génesis 24. Y ahí el Señor me empezó a mostrar cómo era ella y qué debía orar. Entonces, cuando yo empecé a notar cosas en ella, yo lo que hice fue orar, Señor, y también trabajar. Por ejemplo, ella era muy con la parte del ministerio, muy como muy indolente, ¿no? Y yo, Señor, y también era intencional, ¿no? Entonces, ve, mira, me llegó esta persona, entonces ¿será que la puedes llamar? O sea, fue intencional en poder que ella amara lo que yo estaba amando, que amara lo que yo estaba viviendo. Entonces oraba por ella específicamente y el Señor, claro, empezó a formar su vida, claro, no solamente a ella, sino que también empezó a formar mi vida. Empezó a formar áreas internas para poder estar preparado. Si en esa época que nosotros dijimos nos vamos a casar, pues realmente nuestro matrimonio hubiera sido un fracaso. Y tuvimos que pasar 2 años de conocernos, de prepararnos, de trabajar en áreas internas para poder llegar a esa área que todos queremos llegar, al noviazgo y luego al matrimonio, que son las etapas que luego van a poder conocer. Así es, y eso nos habla de poder sanar áreas de nuestras vidas, de poder trabajar, pero también sanar áreas de nuestras vidas. Digamos, algo que me llamaba mucho la atención del proceso que tuvo Rosy, pues en esa etapa del proceso sentimental, fue cómo ella permitió que Dios sanara y restaurara áreas internas que le afectaban en el momento, pero donde no se hubiesen trabajado en ese tiempo, en el matrimonio hubiesen afectado muchísimo. ¿Nos puedes contar? Bueno, digamos que cuando yo llegué a la iglesia, yo venía con un corazón pues totalmente destrozado y en ese momento pues no tenía una buena relación con mi padre. Digamos que mi padre en algún momento empezó a ser ausente en nuestra casa y eso trajo a mí pues que yo empezara a generar ciertos vacíos y esos vacíos pues los empecé a llenar emocionalmente pues en ese momento pues con Alex. Y eso hacía pues que yo dependiera totalmente de él. Cuando yo entendí eso, yo dije, Señor, yo no puedo pasar a una vida contigo en ese mismo sentido. Y Dios pudo renovar pues mi corazón, pues perdonar a mi papá y el perdonar a mi papá hizo que realmente yo pudiera vivir una vida totalmente diferente. Y cuando realmente hay ausencia paternal en la vida de una persona, eso se ve en muchas cosas, se ve como ausencia, se ve como dependencia, se ve como vicio, se ve como autosuficiencia, se ve como el realmente no tener una imagen paterna que es la que nos da la identidad. Entonces cuando yo empecé el proceso, el pastor una vez me dijo, bueno, porque pasó una situación, el pastor me dijo, bueno, ¿y tú por qué crees que actúas así? Y allí yo llegué y dije, bueno, totalmente esta área no está trabajada, como dijo Alex, porque uno muchas veces cree que, ay, sí, ya hice todo este proceso y todo, pero hay cosas que todavía quedan en nuestro corazón y es necesario que lo arranquemos de raíz porque en el matrimonio va a ser muy complejo. Entonces en ese momento pues empecé a trabajar con mi líder, un libro que me ayudó mucho y que pudo pues traer también por medio de la palabra de Dios sanidad. Y esto nos lleva a que hay aspectos importantes que nos permiten identificar ciertas falencias en nuestra vida y vamos a mostrar unos. Bueno, voy a mencionarlo rápido. Dice, llevo una vida de santidad, es decir, vivo aportado para el propósito de Dios.
He cambiado conceptos mundanos por los consejos bíblicos para mi área sentimental. Mi sexualidad está sana y libre. He superado los fracasos y decepciones sentimentales del pasado. Tengo relaciones interpersonales sanas, y esto también habla, tengo relaciones sanas con mis padres, con las personas con las que yo convivo. Tengo un nivel de madurez espiritual como persona, soy una persona fiel, tengo mi vida fundamentada en Cristo y mi carácter realmente refleja a Cristo. En Colosenses 3:5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues una persona avara es idólatra de este mundo. Bueno, ahí me pasé un poquito. Entonces, bueno, el segundo punto es que realmente los procesos no dan un fruto porque no nos gusta someternos a la autoridad. Y yo le quiero decir algo muy rápido. La persona que Dios lo puso ahí en una célula, que lo puso como un líder, varólelo. Créame que en un futuro eso va a traer un fruto muy bonito, muy próspero, y eso es lo que yo viví y eso es lo que yo le agradezco a mi líder, que siempre me guardó, yo siempre estuve expuesto a él, y hoy podemos ver como ese fruto. Pero lastimosamente muchas veces no nos sometemos a las autoridades, y eso lo podemos ver reflejado en Sansón. Y como yo sé que ustedes son como yo, que les gusta más lo visual, entonces vamos a ver un cortometraje muy rápido. Hijo mío, tú has sido consagrado a Dios como nazareo desde tu nacimiento. Tu propósito es rescatar a Israel de manos de los filisteos. Hijo mío, tú has sido consagrado a Dios como nazareo desde tu nacimiento. Tu propósito es rescatar a Israel de manos de los filisteos. Sin embargo, cuando Sansón creció, tomó sus propias decisiones en su área sentimental, y esto trajo consecuencias. Tengo algo que decirte, así que no me evites. Si tú me lo permites, deja que yo te... Tú me gusta un pro. Enamoro de ti. Tengo par de... Sorry, pero no me quito. Aunque me enoja cuando me dices manito. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre:
consíguemela. A mí me gusta ella. Sansón se casa con Timna, pero luego ella se va con otro hombre y deja a Sansón con el corazón destrozado. Pierde su propósito y al final todo termina de una manera trágica. Las consecuencias de Sansón de haber desobedecido. Se pierde la visión. Vienen ataduras. Se daña la relación con Dios. El corazón termina herido. Bueno, y estas son las consecuencias cuando uno quiere como querer ayudarle a Dios, como que no entiende cuál es el proceso, realmente termina en un corazón a pedazos, porque no entendemos cuál es el propósito de Dios. Cuando Dios habla acerca de un proceso sentimental o específicamente, sí, el proceso sentimental, debemos entender que Dios no une vidas, sino que Dios une propósitos. Dios une propósitos. Y es algo importante que tenemos que entender. Sí, Alex, y mira, por lo menos ya para entrar rápidamente en lo que es una amistad con propósito. Una amistad con propósito es la etapa más linda que usted puede vivir para poder llegar a ese propósito que Dios tiene para usted, que tiene para todos, que es casarse, ¿ya? Aquí en esta etapa lo que usted hace es trabajar, no solamente usted en su intimidad con Dios, sino también orar por la otra persona. Es que Dios le pueda revelar a usted qué falta en su carácter, qué falta en el carácter de la otra persona, porque si usted no trabaja en esos caracteres, en esas falencias de su vida, pues va a llegar al matrimonio y no van a poder durar ni 1 ni 2 meses, ¿ya? Entonces, eso es lo que trata este proceso de amistad con propósito, esta primera etapa. Entonces, vamos a decir unos puntos rápidamente. Bueno, la amistad con propósito es una de las etapas más lindas porque, como ya lo mencionamos, es una etapa de conocer más a la otra persona, pero también es una etapa donde se confirma si esa persona es o no la voluntad de Dios. Y vamos a mencionar algunos aspectos importantes de cómo pasar a una amistad con propósito. La semana pasada veíamos la amistad, lo que era una amistad en Cristo. Hoy vamos a ver cómo pasamos de esa amistad a una amistad con propósito. Lo primero es deja que Dios te guíe. Y esto me habla de ser sensible a la guía del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos algo que los de afuera no tienen, y es al Espíritu de Dios, que nos guía, que nos aconseja, que nos advierte. Y por eso lo más importante para esto, y es lo primero en esta etapa de amigos con propósito, es tener una palabra rema. Génesis 24:3 dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Esto me habla de que cuando Dios te da una palabra, es una instrucción específica para esta etapa. Es decir, cuando tú tienes una palabra rema, básicamente es algo muy específico y directo que viene de parte de Dios. ¿Sí? Es algo que es direccionado por Dios en el momento en el que ya estamos preparados para entrar en otra etapa, y sin una palabra rema no podemos abrir el corazón.
De ahí la importancia de poder tener una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, básicamente lo que Dios está haciendo es mostrándote su voluntad, mostrándote su voluntad para tu área sentimental. Y algo que muchas veces pasa es que nosotros como que queremos manipular la palabra, pero una palabra rema no es algo que sencillamente yo leo y esa es la palabra, sino que una palabra rema se obtiene en un momento de intimidad con Dios y estudiando la palabra de Dios. Bueno, el segundo punto es lo de establecer principios. Pues hace 8 días se hablaba también de establecer unos principios, pero esos principios van mucho más encaminados a poder usted guardarse durante este proceso, ya que usted estos principios lo que más puede hacer es mitigar lo que más pueda el pecado. Entonces, aquí por lo menos vamos a ver unos rápidamente para que usted pueda verlos, tomarle foto y así mismo cuando llegue ese momento suyo usted pueda implementarlos en su vida. Pero los que nosotros le queremos decir que usted debe tomar siempre es: coloque a Dios siempre en primer lugar, siempre, déjese guiar por lo que Él le dice. Otro principio que también usamos mucho es estar siempre a la luz de nuestras autoridades. El usted estar a la luz, eso trae en su vida una cobertura, ¿ya? Trae una cobertura que usted no va a poder, digamos, que el enemigo siempre va a estar ahí como acechando, como pendiente de que usted caiga, pero el estar a la luz va a traer siempre esa cobertura y de que los líderes van a saber usted qué está haciendo. Y yo lo que los invito es que realmente podamos ser personas radicales, que no seamos personas que, digamos, que en nuestra mente esté, ay no, pero es que a mí esto no me afecta, pero es que yo no tengo estas luchas. No, es realmente ser radical y que las decisiones que yo tomen sean para guardarme y para siempre santificarme y estar apartada para Dios. Aquí tengo pues un corto versículo que dice Daniel 1:8, en lo íntimo Daniel se propuso no contaminarse con la ración de comida y bebida del rey que le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y aquí en otra versión dice que no los obligara a pecar. Entonces aquí nos estamos viendo que Daniel siempre fue una persona que puso pues yo pienso, ¿no? Él puso sus principios por encima de todo. Porque cuando nosotros nos ponemos nuestros principios, pues evitamos pecar y evitamos salirnos de la voluntad de Dios. Y es entender esto, para Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, pero también está en nuestra decisión tomarla o no hacerlo. Y bueno, para terminar, lo último es que tenemos que proyectarnos mediante la fe, porque dice Hebreos 10:36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y esta es una tremenda palabra porque nos lleva a tener una estabilidad en todas las áreas, en el área espiritual, en el área ministerial, en el área laboral, en el área financiera, en todas las áreas que tú puedas tener una estabilidad en tu vida. Así que, ¿qué les parece si oramos para colocar esta área delante de Dios? Amén. Les invito a que por un momento se ponga en pie y vamos a hacer una oración. Señor, queremos darte gracias en esta tarde, Dios, por este tiempo, por lo que tú nos has enseñado, por cada uno de los principios que tú nos has hoy enseñado a través de este tiempo. Que puedas decirle, Señor, yo quiero guardar mi vida para ese momento que tú tienes para mí. Ayúdame a que en este tiempo yo pueda trabajar en mi vida, en mi carácter, en mis áreas de debilidad. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú vengas y puedas trabajar en nosotros. Señor, yo sé que tú tienes un propósito con nuestras vidas y más en nuestra área sentimental. Tu palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré ayuda idónea para él. Esa es la voluntad de Dios y es el propósito de Dios. Quizás muchas veces nos hemos adelantado, nos hemos afanado pensando que ya ha pasado el tiempo,
que ya han pasado los años. Pero es importante que hoy tú puedas colocar tu vida delante de Dios y puedas decirle: Señor, yo quiero que en esta área, Señor, que es tan importante, tú me enseñes. No quiero fallar, no quiero recibir una desilusión, no quiero traer los conceptos del mundo. Renueva mi mente, dile: Señor, trae una renovación a mi entendimiento. Y dice tu palabra que podemos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y que en esta tarde tú puedas decirle: Señor, hoy quiero hacer un pacto contigo de poder cuidar mi área sentimental, de no adelantarme a los procesos, ya sea por la presión del mundo, por las personas que nos rodean, sino que podamos vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. Renueva nuestra mente, Señor, que podamos presentarnos delante de ti como ese sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad, que no hagamos nuestra voluntad, sino que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Si tú has recibido en ese tiempo heridas en esa área, presenta tu vida delante de Dios y dile: Señor, quizás he sido como Sansón, no he escuchado a mis padres, a mis líderes espirituales, sino que he hecho lo que está en mis sentimientos, en mis emociones. Me he movido, Señor, de acuerdo a lo que pienso, a lo que creo. He dejado que esa filosofía del mundo, Señor, esté en mi vida. Hoy, Señor, decido obedecerte. Decido hacer las cosas de acuerdo a ti. Dame esa palabra específica, Señor. Dile: Señor, yo quiero que tú guíes esa área. Guía, Señor, esa área. Mi área sentimental hoy la presento delante de ti. Dile: Señor, necesito que tú vengas y puedas venir a mi vida. Y vas a levantar por un momento tus brazos ahí donde tú estás y vas a rendir tu corazón. Vas a rendir tu vida delante del Señor. Vas a rendir hoy tus sentimientos. Dile: Señor, quizás mis sentimientos los he manejado a mi manera, a lo que yo pienso. Hoy los rindo delante de ti, Dios. Sé que la voluntad tuya, Señor, es buena. Sé que la voluntad tuya, Señor, para mi vida es agradable. Sé que tu voluntad, Señor, es perfecta. Todo, Señor, es perfecto en ti. Nada, Señor, es imperfecto. Todo es perfecto. Todo, Señor. Hoy nos rendimos, Señor, al único Dios verdadero. Rinde hoy tu área sentimental delante de Dios. Si has fallado, dile: Señor, perdóname. Hoy me arrepiento, Dios. Hoy, Señor, quiero arrepentirme porque he manejado los sentimientos, Señor. He hecho cosas en lo oculto. He hecho cosas, Señor, que no te agradan. Pero Dios, aquí está mi vida y la rindo delante de ti. Señor, te pido que hoy vengas a mi vida. Tú puedes enviar el fuego. He aquí el altar, yo soy la ofrenda. Dile: Señor, en esta noche rindo mi vida delante de ti. Así tú vengas por primera vez hoy a este lugar. Hoy rinde tu vida. Sé que no estás aquí por casualidad. Señor, queremos darte gracias. Dile: Señor, gracias por lo que tú hablaste hoy a mi vida. Me rindo hoy delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.